Todos hablamos de Bitcoin, todos hablamos de cripto, pero ¿qué es? Entonces creo que el qué es se materializa en la propia experiencia. Para mí era súper abstracto todo lo que se me decía alrededor de Bitcoin o de criptomonedas, ¿no? En 2 meses tenemos una alianza con el primer banco y era un hito bastante importante. O seguir siendo esa abogada tradicional, digamos, que va a estudiar familias, sucesiones, etcétera, o sumarte a esta revolución tecnológica que está viendo. Para mí era el mundo de las acciones de Wall Street y, por otro lado, mis amigos que estaban en cripto. Pero después empecé a entender que hay puentes que llevan a la descentralización. Fue un trabajo y fue una apuesta del banco, y el banco también nos ayudó a nosotros. Creo que fue mutuo. ¿Qué aprendizajes pensás que podría tomar la banca del ámbito cripto? Hoy en día hay 55 millones de personas en América Latina que tienen cripto. Entonces es una oportunidad muy grande para la banca hacer ese acercamiento. ¿Puede ser entonces la traba de las regulaciones o del aspecto legal lo que no hace avanzar en el mismo camino a la banca y al sector cripto? Yo creo que es acercamiento, más que nada. Porque alianzas puede haber de todo tipo, ¿no? O sea, adoptar esa revolución tecnológica a su propio negocio, ¿no? Por eso hago siempre hincapié en qué es lo que quiere el usuario. Uh-huh. Porque quizás uno abre una aplicación, una exchange y demás, y ves un montón de funcionalidades. Pero todas esas funcionalidades me sirven a mí para comprar la criptomoneda que quiero comprar. Bienvenida, Inés. Bueno, hablamos un montón con Inés la semana pasada y tiene una historia re interesante, re linda, porque Lemon es una fintech. Sí, es una billetera dual, ¿sí? Que conecta lo que sería el mundo tradicional, ¿sí? Lo que serían los pesos para poder comprar cripto, y juega entre la descentralización y la centralización todo el tiempo, con una misión muy importante que es la educación financiera, ¿no? Y creo que ahí está el desafío más grande. Más allá de vender un producto, ¿sí? Uno puede vender una Coca-Cola, una bebida y demás, pero acompañar al usuario a ese proceso, ¿sí? A entender, a que pueda instruirse, a tomar esa decisión de forma autónoma, es fundamental y quizás el desafío más grande, creo yo. Uh-huh. Inés es abogada, trabajó en el sector público. Trabajé en el sector público, sí, fui asesora en el Congreso de la Nación. Okay. Y en el interín también estaba haciendo un máster en finanzas corporativas. Me pasaba que si bien nunca conecté al principio con la abogacía, yo vengo de San Martín de los Andes, y cuando uno termina el colegio termina migrando a Buenos Aires a estudiar, con un montón de dudas, ¿no? Empecé a estudiar abogacía, trabajé en estudios jurídicos, no conectaba con el derecho, con los tipos de derechos que yo iba trabajando. Entré en el Congreso, y una vez que entré en el Congreso dije, bueno, voy a estudiar finanzas. Y ahí arranqué. Okay. Arranqué y empecé a mezclar lo que yo estudiaba quizás en la facultad para implementarlo en regulación en el Congreso, ¿no? Cada vez que salía de una clase decía, tengo que modificar esta ley y tengo que avanzar y tengo que avanzar. Una vez que termino mi contrato en el Congreso, me agarra la pandemia y tengo que volver a San Martín, sin trabajo, digamos, en ese momento, casualidades de la vida, un llamado que cambió un poco mi visión de la profesión, y era una amiga de mi madre que necesitaba alguien que la ayude en lo que es la parte de research de un broker. Y ahí arranqué a implementar todo lo que venía estudiando, a auditar empresas desde un lado más bien de inversión, ¿no? Yo invierto en esta empresa porque voy viendo si el estado contable da positivo, da negativo, si la acción baja, sube y demás. Hasta que un día, otra casualidad de la vida, conozco a Marcelo en el cerro, en Chapelco esquiando. Marcelo es CEO y founder de Lemon. Y empezamos un poco una amistad bastante fuerte, digamos, donde habían 2 mundos totalmente distintos, ¿no? Yo hablaba todo el día de acciones, de Wall Street y demás,
Y él me hablaba todo el día de Bitcoin, 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 y yo no entendía qué era. De Pero hecho, vos ya habías escuchado hablar, habías leído el white paper, o sea, ¿sabías Nada. algo de cripto? Nada, ok. Es re interesante todo este camino, porque después vamos a terminar hablando de banca y blockchain totalmente. y cripto. No sabía nada. De hecho, cuando uno lo comenta, digamos, en sus casas, yo siempre decía, tengo amigos que están haciendo una empresa, trabajando en Bitcoin, es algo raro, distinto. Hasta mis padres era como que, ¿estás segura que estos muchachos van a Claro. hacer algo que es legal, no es legal, es un delito y demás? Hasta que un día me ofrecen subirme a la limoneta, como le decimos nosotros. Automáticamente dije que no. Dije, yo no estudié todo lo que estudié para subirme a una startup que no había absolutamente un papel, no había un equipo de legales, no había un equipo de compliance, ni siquiera de finanzas, ¿no? Eran developers que estaban todo el tiempo mirando una computadora y aprobando transacciones. Y me acuerdo que ese día, cuando tuve la entrevista, todo esto era en un marco de un pueblo, ¿no? Ellos habían ido a San Martín a hacer una especie de prueba de laboratorio para poder tener mucha conexión con el usuario, con el vecino de al lado, y ver qué era lo que el vecino de al lado nos podía decir o qué opinaba de nuestra aplicación para poder desarrollarla. Y ese día que tuve la entrevista, que dije que no, esto es una locura, es casi de película, ¿no? Bajo al pueblo, voy a la panadería, estaba buscando las facturas, y un señor de 60 años aproximadamente me mira y me dice, ¿vas a pagar en efectivo? Yo digo, sí. Yo voy a pagar con Lemon, en cripto. Y dije, ¿cómo puede ser esto? Y me dice, sí, mirá, el comerciante tiene Lemon, yo tengo Lemon, y le voy a transferir una porción de Bitcoin. Y yo dije, bueno, ok. En un marco de la pandemia donde uno se arriesga un poco más para descubrir, dije, esto es una señal. Y al día siguiente lo llamo a Marcelo y le digo, ¿no sabes lo que me pasó? Le cuento la historia de la panadería y le digo, bueno, ¿cuál es tu misión en la empresa? Y ahí me menciona un libro que es súper interesante, que se llama De 0 a 1, ¿sí? En resumen, lo que dice el libro es no reproducir productos o servicios que ya están creados, sino hacer algo totalmente distinto, ¿no? Ok, le dije yo, ¿y eso qué significa, digamos? Y me hace el paralelismo, digamos, con el 2000, con el nacimiento del Internet y demás. Y yo dije, bueno, ok, hasta ahora es todo un speech de un empresario que está intentando de vender y demás. Entonces me dice, mira, vos tenés dos opciones. O seguir siendo esa abogada tradicional, digamos, que va a estudiar familias, sucesiones, etcétera, porque siempre hay un familiar que te llama por algún lío que tiene, o sumarte a esta revolución tecnológica que está viendo, que va más allá de cripto. Conlleva educación financiera, conlleva tecnología aplicada a la diaria para poder facilitar la vida de las personas desde cualquier aspecto, no solo desde vivo 100% en cripto o vivo en cripto y en peso, sino desde cualquier aplicación que a nosotros nos pueda ayudar y nos pueda mejorar la vida, facilitar la vida, digamos. Y ahí fue como el día siguiente, vestida así, como abogada, llegué a la casa de los muchachos, casa que también era su oficina, bajo al sótano y es la misma escena que la película de Spotify, no sé si la serie la han visto, pero Está en Netflix. Está en Netflix. Sí. Yo un poco se la muestro a mis familiares y le digo, bueno, a mí me pasó algo así, para que lo puedas entender, digamos, porque creo que muchas veces, y eso es algo súper atractivo de cripto en general, que hay mucho contenido, hay mucho podcast, hay mucha publicación en LinkedIn, todos hablamos de Bitcoin, todos hablamos de cripto, pero ¿qué es? Entonces creo que el qué es se materializa en la propia experiencia. Yo hasta que no vi a esa persona pagando con Lemon o cualquier aplicación, ¿no? En la panadería, para mí era súper abstracto todo lo que se me decía alrededor de Bitcoin o de criptomonedas, ¿no? Yo era una abogada tradicional, digamos, que nunca, o sea, se usa una computadora, se usa el Excel, pero hasta ahí llego.
¿Sabés usar Midjourney? Me acabas de decir que hiciste 23 cursos de Bueno, Midjourney. sí, pero me refiero a ese entonces, ¿no? 4 años atrás me pasaba que era una abogada común y corriente como todos nos pasaría, ¿no? Entonces, me parece que el experimentar hace que los conceptos sean más terrenales. Y vos venías de un mundo re tradicional, o sea, congreso, brokers, y de pronto la vara muy alta de que el comienzo de todos tus trabajos tengan esa mística. Es muy difícil. Conociste a los fundadores de Lemon en la montaña, tuviste una corazonada cuando viste a ese hombre de 60 comprar con cripto, y ahí fue cuando realmente tuviste ganas de sumarte a este proyecto que hoy en día todavía estás. Sí, totalmente. Quizás le pifié a la profesión y tendría que haber sido emprendedora desde un inicio, pero me pasa que siempre busco el máximo, ¿no? Yo creo que es una frase quizás muy común, pero el que no arriesga no gana, y me parece que un poco la pandemia nos trajo esa enseñanza, ¿no? Haber pasado un año tan difícil hace que uno sea más propenso a cuidar el ahorro, a educarse, nos cuesta tanto ahorrar. Entonces me parece que todo lo que conlleva esa protección a ese ahorro es súper importante. Entonces creo que tampoco las oportunidades vuelan y abundan, uno tiene que estar buscándolas constantemente, ¿no? Y creo que eso es un poco mi misión, ¿no? Buscar dónde puedo aportar esa pasión, ¿no? Que también es algo que no se aprende todos los días, o sea, creo que hay que buscarlo. Yo cuando entré en Lemon, de vuelta, no sabía absolutamente nada de cripto, no sabía absolutamente nada de tecnología, no sabía qué era un back, qué era un front. Me hablaban los developers y yo les decía, por favor, necesito un interlocutor, porque yo soy abogada. Hasta incluso, bueno, me ha pasado que al día siguiente renuncié, porque dije, yo acá no puedo estar. Y los muchachos me dijeron, por favor, no renuncies. En 2 meses tenemos una alianza con el primer banco. Y era un hito bastante importante que una exchange se alíe con un banco tradicional, ¿no? Creo que todo lleva a lo mismo. La regulación en el Congreso, haber estudiado finanzas, manejarme en un ámbito que no está regulado hoy en día, pero que va en camino a... Entonces, me parece que es importante estar ahí a tono y a pie, ¿no? Quiero llegar al momento de la banca, de esa primera alianza de la que hablás. Y aparte porque nos gusta mucho ponerle títulos a las cosas y darle mucha literalidad, como el mundo centralizado, el mundo descentralizado, ¿no? Como el banco es lo centralizado, Lemon sería lo descentralizado, lo entiendo, pero de pronto esos mundos se empiezan a unir. Yo tenía esa concepción antes de arrancar en Lemon, de que para mí era el mundo de las acciones de Wall Street y, por otro lado, mis amigos que estaban en cripto. Pero después empecé a entender que hay puentes que llevan a la descentralización y que no solo está limitado a lo que serían las criptomonedas, sino que está hasta incluso más amplio a cualquier tipo de situación que nosotros tengamos en la vida, ¿no? Creo que la tecnología, hoy en día, uno puede cargar un contrato en la blockchain. Hoy en día, hace creo que 2 meses, que esto para los abogados tradicionales, puro y duro, es algo muy innovador. Yo cuando estaba en la facultad, estaba estudiando la ley de sociedades, aburrida, y cuando vos iniciás una sociedad, tenés que hacer un capital inicial. Hubo un cambio en la modificación de la ley, ¿sí? Hubo un cambio en una modificación de la ley, donde ahora ese capital inicial lo podés hacer en cripto. Imagínate la IGJ, el instituto, digamos, donde se inscriben las sociedades, que permita eso, ¿no? Es algo que para los abogados es muy impresionante. O hasta incluso hemos hablado en su momento, hicimos un lanzamiento con una alianza con Cleros, que es de justicia descentralizada, que permite hacer los reclamos a través de la blockchain, algo que en otro momento, hace unos 4 años, cuando yo arranqué, era impensado. Entonces, me parece que hay un montón de puentes que conectan. Sí fue un desafío, y volviendo un poco a tu pregunta, muy interesante, esa primera reunión con el banco. Yo recuerdo que eran 15 abogados en la reunión y yo. O sea, 15 abogados del otro lado y yo. Wow. Donde me preguntaban... Bueno, se entendían igual. ¿Cómo? Se entendían.
Sí, pero de repente, claro, nosotros estábamos recién arrancando, era toda una promesa porque había que formarnos y demás, formar la documentación. Si bien era una gran apuesta del banco, digamos, porque también los bancos tienen sus estándares que se establecen por directorio, ¿no? ¿Qué riesgo voy a tomar, qué riesgo no? Y la realidad es una apuesta, éramos unos muchachos inocentes que estábamos haciendo una aplicación. Entonces, me parece que la transparencia, la autorregulación es súper importante. Y ahí es donde se aplican muchas herramientas tecnológicas para poder hacer la trazabilidad de las operaciones, de las transferencias, el tema de la biometría, todo lo que es el KYC, que es Know Your Customer, el onboarding. A ver, si nosotros tenemos un onboarding muy robusto, y el cliente va a desistir de ese onboarding. Sí. Entonces, es entre acompañar y pedir lo que la normativa me pide que le pida al usuario, ¿sí? Y por atrás también ir consiguiendo todos los datos para hacer que ese onboarding sea lo más escueto posible. Entonces, fue un trabajo y fue una apuesta del banco, y el banco también nos ayudó a nosotros. Creo que fue mutuo. O sea, nosotros, digamos, apostando a ellos en sentido de ofrecer tecnología, usuarios, un negocio, digamos, porque también es disruptivo, digamos. Hoy en día nosotros en Lemon somos casi 3 millones de usuarios, entonces es súper atractivo para la banca ese volumen de cliente, pero también al inicio fue una apuesta, ¿no? Aumentar el riesgo, acompañar, estimados, necesitamos esta información, estos niveles de riesgo, estos límites transaccionales, esta información que se debe pedir al usuario. Entonces, me parece que es mutuo. ¿Y qué aprendizajes pensás que podría tomar la banca del ámbito cripto? Ustedes supieron adaptarse, digamos, y hacer esa web 2.5, tanto que se habla de la 3, creo que es un híbrido. ¿Qué crees que puede suceder al revés? Yo creo que el ejemplo fundamental es esta alianza con el banco. Acercarse, entender. Yo creo que, digamos, trabajar en conjunto. Hoy en día hay 55 millones de personas en América Latina que tienen cripto. Entonces, es una oportunidad muy grande para la banca hacer ese acercamiento. Utilizar servicios de compra-venta de criptomonedas para generar rendimientos, ayudar al usuario a que genere esa autonomía, digamos. Si bien a nosotros lo que nos pasaba en el broker, cuando yo trabajaba allá, era el cliente en realidad, en ese caso era cliente, junta unos pesos, unos dólares, unos ahorros, los transfiere y bueno, confío, me va a generar una ganancia. Hoy en día no. El cliente es mucho más exigente, el perfil es mucho más elevado y creo que es una responsabilidad de cualquier intermediario que maneje el dinero, el ahorro de esa persona, darle el mejor servicio y más amplio, ¿no? Entonces, me parece que hay una ventana de oportunidad muy grande, hasta incluso para ofrecer préstamos colateralizados en cripto, cualquier instrumento, ¿no? Eso es del lado más de producto o de servicio. Y de tecnología ni hablar. Estamos hablando de seguridad, de transparencia, auditorías internas, prevención de fraude, disminuir los costos también, que esto es algo súper importante, digamos, porque no deja de ser un negocio. Y hay algo que también, y esto lo voy a llevar en un caso práctico que me pasó hace unas 2 semanas, que es el tema de transferencias internacionales. Creo que eso es fundamental. Nosotros hace unas 2 semanas se hizo una compraventa de acciones donde tanto el comprador como el vendedor se encontraban geográficamente con una grande distancia, o sea, estaban en 2 países totalmente distintos. Todo se tiene que hacer a SAP. Todo es ya, INE, todo ya, el contrato es ya, la transferencia es ya, todo se termina ya. Bueno, si esto hubiese sido a través de métodos tradicionales, hubiésemos demorado una semana. Claro. Entre que sale el dinero de un banco, entra en el banco intermediario, llega al otro banco, que las 48 horas, que los días hábiles, que no, que el horario. Esto se hizo en 2 minutos. Se corroboraron las direcciones de las wallets, se hizo una transferencia de $1 como para probar, se ejecutó y se terminó. Entonces, me parece que esa rapidez
es fundamental no solo en cuanto a eficiencia, sino también, imagínense una semana mirando el banco a ver si impactó el dinero y llegó, porque si no perdí la plata, ¿no? Entonces, ese temor hace que la experiencia del usuario no sea tan buena. Ni hablar de los costos, como mencionaba recién, cada banco va a tener su comisión, entonces me parece que eso está bueno. Hay un caso que lo está desarrollando ahora, que es un banco internacional, JP Morgan, que lo está creando a través de una aplicación que se llama Quorum, que está buenísimo, porque ahí ves un interés, un avance, ¿no? También está creando su JP Morgan Coin, que es para transacciones internas entre clientes. Eso hay que ver, digamos, porque también no hay que atentar con los principios de la blockchain, de la descentralización, digamos, hay que tenerlo con mucho cuidado, y dentro de un margen cuidado, ¿no? O sea, de transparencia, seguridad y demás, pero sí me parece fundamental que vayan explorando nuevos mecanismos para ser más eficiente, ¿no? Y entiendo que la manera de innovar para la banca es a través entonces de las alianzas, escuchándote. Digo, porque también te quiero preguntar de las trabas legales, aprovechando que sos abogada y sabes mucho de esto. Claramente sería una utopía pensar que yo podría entrar al home banking y comprar una stablecoin, creo, ¿no? O sea, casi que se contrapone con algunos principios y con algún marco legal. Pero puede ser entonces la traba de las regulaciones o del aspecto legal. Más o menos. Yo creo que es acercamiento, más que nada. Porque alianzas puede haber de todo tipo, ¿no? De hecho, hay bancos que invierten hoy en día en startups que ofrecen este tipo de servicios, que si bien quizás yo no entro al home banking y compro una criptomoneda, pero hay una vinculación hay una inversión, o sea, bancos que invierten literalmente en exchanges, ¿no? Entonces me parece que quizás el formato que nosotros lo pensamos como, bueno, entro al home banking y compro Bitcoin, no está, pero sí puedo hacer una alianza entre un exchange y un banco donde el colateral, que sería cripto, está en esa exchange, pero el banco ofrece el préstamo y hay una alianza. Creo que el tema de compliance en este último tiempo, todo lo que es cumplimiento, transparencia y demás, ha hecho que los bancos confíen o sacar ese manto negro que había con las exchanges, ¿no? Me parece que es un poco la relación que nosotros tuvimos con el Internet en el 2000. Claro. Tengo temor, no está regulado, ¿qué es esto? No entiendo. Y después con el tiempo eso se va decantando. Después, de hecho, después del 2021 se empezó a limpiar un poco también. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Sí, totalmente. Hasta incluso organismos internacionales, la Gafi ha hablado de las criptomonedas, entonces me parece que hay todo un marco. Bueno, Donald Trump ha hecho su campaña también hablando de criptomonedas, entonces me parece que algo que antes nos parecía desconocido, o sea, el mismo sentimiento que yo tenía quizás en el broker cuando escuchaba a Marcelo hablando de Bitcoin, la blockchain, y me sonaba lejano, hoy en día es más cercano. Creo que falta, no solo en adopción cripto, sino en educación financiera en general, tradicional y no, pero me parece que la banca se está dando cuenta de que hay un espacio de poder captar clientes, fidelizar a esos clientes, ofrecer otros servicios, o sea, adoptar esa revolución tecnológica a su propio negocio, ¿no? Ok, y son clientes en general jóvenes. Más o menos. Bueno, desmitifiquemos eso, porque escucharte que tu clic lo haces con esa persona de 60 que compró con cripto me hace pensar que en realidad era solo educación o evangelización, si querés, ¿no? Sí, yo creo que para mí hay un antes y un después de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha digitalizado mucho más, globalizado mucho más. Sí. Entonces me parece que hay como más, la gente está más permeable a recibir información. Estoy hablando de gente adulta, ¿no? Sí, qué sé yo, los jóvenes quizás a través de Twitter, acercándose en LinkedIn, podcast, esto y demás, es como que tienen más herramientas,
Pero al principio eran sub 30, hoy en día se amplió mucho más el scope. De hecho, Crecieron también. Crecimos, Sí, obvio. pero bueno, mi caso ejemplo fue una persona de 60 años. Sí. Por eso es súper interesante lo que se construyó en San Martín, ¿no? Porque la cercanía con... Muchas veces nosotros hacemos productos porque creemos que es lo mejor para el usuario, pero ¿le preguntamos al usuario si es lo mejor? No. Entonces creo que ahí está. Ujú. ¿Qué necesitan? Y ahí está el clic, digamos, del negocio, ¿no? ¿Y qué consejos le darías a alguien que trabaja en el Ujú. rubro banca y que por ahí no entiende nada y tiene unos preconceptos como los que tuviste Ujú. vos en algún momento, pero quiere entender el verdadero poder transformador de cripto? Descárgate todas las aplicaciones que conozcas. Vivilo. O sea, yo creo que hasta que no lo vivís en carne propia no lo entendés. Ujú. Hasta que no entendés hacer una transferencia, no lo ves impactado en la billetera de la otra persona Sí. o en tu propia billetera, Sí. no lo entendés. Sí. Son conceptos tan abstractos y tan poderosos a la vez, porque estamos hablando de nuestro propio dinero, que si uno no lo puede experimentar, es muy difícil explicarlo. Ujú. A mí me lo han explicado miles de veces. He leído miles de artículos de Bitcoin y así como los leí, no los entendí porque para mí eran física cuántica, los he dejado de lado y me he descargado todas las aplicaciones. Centralizadas, descentralizadas, no entendía, buscaba en YouTube qué significaba. Entonces me parece que es eso, Ujú. matar el mito viviéndolo. Por eso hago siempre hincapié en qué es lo que quiere el usuario. Ujú. Porque quizás uno abre una aplicación, una exchange y demás, y ves un montón de funcionalidades. Pero todas esas funcionalidades me sirven a mí Ujú. para comprar la criptomoneda que quiero comprar. A veces la sobreinformación abunda y genera miedo en el Sí. usuario. Entonces me parece que menos es más. Claro. Prolijo, entendible, quizás hasta que haya niveles, digamos, no todos somos iguales. Yo puedo ahora saber más cripto, pero hace 4 años no. Entonces, quizás ahora me interesa, no sé, un protocolo más arriesgado, ¿sí? Porque eso también hay una realidad. Nos venden muchas cosas. Cada vez más. Ujú. ¿Cómo? Cada vez más, digo. Claro, nos venden muchas cosas y muchas cosas no están buenas. Entonces, si a mí de repente me dicen, bueno, este protocolo te va a dar 98% de rendimiento, ¿es lógico eso? O sea, ¿estoy educada para poder aplicar ese protocolo o tengo que arrancar con uno más chiquitito? Ujú. Entonces, me parece que eso también ayuda a la comunicación directa con el cliente. Ujú. Em, Y para mí el gran poder transformador de cripto también tiene que ver con la validación, con los sistemas de validación, ¿no? Totalmente. Vos sos vos en blockchain. En los sistemas de validación, ¿qué puede aportar blockchain? Está muy inmaduro, quizás, la conexión de la blockchain hoy en día con las exchanges o con la banca tradicional. Hay sistemas como Workcoin, pero son muy caros, muy costosos, muy complejos, no aplican a todo tipo de dispositivo, entonces eso también genera ciertas limitaciones, ¿no? Para la banca o para cualquier empresa privada. Y bueno, uno de los proyectos que implementamos ahora en el equipo de legales, yo siempre fomento a los chicos, digamos, a intentar de conectar lo que es el mundo legal tradicional con la tecnología. Porque nosotros formamos parte de un ecosistema que es una empresa donde abunda la tecnología y es una fintech. Sí. Entonces tenemos que participar de esa fintech. Así como fuimos impulsores de este proyecto, de lo que te comentaba recién del aporte de capital, también fuimos la primera empresa que tuvo una alianza con Cleros. Cleros es un sistema de justicia descentralizada, ¿sí? Para bajarlo a un ejemplo, voy a un comercio, me pasan la tarjeta 2 veces, quiero iniciar mi reclamo, uno puede ir a defensa del consumidor, puede reclamar con la tarjeta, vamos a ver si alguien le contesta, etcétera, o puedo recurrir a este sistema donde yo elevo mi reclamo a la blockchain. Y a través de árbitros, que son anónimos, jurados, que no tienen que ser abogados, que de hecho reciben una remuneración, si alguno quiere, digamos, participar de ese proceso, es una experiencia totalmente distinta y súper innovadora,
que en base a ciertas políticas que se implementan, digamos, previo a ese reclamo, un marco jurídico, podríamos decir, o un marco social más que jurídico, porque no es que se basa en el término y condición, sino también mucho en la costumbre, dictaminan o fallan a favor del cliente o a favor de la empresa. La empresa también, digamos, tiene que elevar como su reclamo, su descargo. Puedes apelar. Es como una especie de justicia descentralizada muy divertida, que para un abogado es algo que cuando estudiabas en la facultad era impensado, ¿no? Claro. Y también le daba un poco la oportunidad a los chicos, al equipo, a aportar su granito de arena. ¿Y cuál es la importancia de esto? Vuelvo a un poco mi historia. No vendemos un producto, no vendemos criptomonedas, sino que un marco de revolución tecnológica. Entonces, la experiencia que va a tener el usuario es: reclamo en la blockchain, me están llevando a este mundo, lo puedo manejar, lo puedo manipular, es sencillo. A través de la aplicación puedo iniciar ese reclamo. Después, obviamente, si es a favor del usuario y la empresa, hay como todo un sistema de logística, ¿no? Pero es algo inmediato. Lo puedo hacer ahora. Y no tengo que ir, firmar un papel, contratar a un abogado, que el juzgado, presentar las pruebas. Es súper interesante. Sí, sí, hablamos de la eliminación de la burocracia. Te iba a decir la reducción, pero es eso. O la evolución, quizás. Okay. La evolución de la burocracia, porque también uno teme y dice, bueno, pero ¿los abogados nos vamos a extinguir? Claro. No, los abogados nos vamos a evolucionar. Okay. Y eso aprovecho también y te comento, hoy en día estamos formando un laboratorio en el Colegio de Abogados, que justamente nuestra intención está conformado por varios referentes de la industria. No tienen que ser sí o sí abogados para poder participar, pero la idea es compartir la experiencia y es ayudar a los abogados a evolucionar. No hay más papel, a veces no hay juzgados, se puede manejar de forma más interdisciplinaria. Entonces me parece que eso es súper importante, ¿no? Muy Ayudar bueno. a todos a evolucionar y que no se marginen de esta revolución tecnológica. Muy bueno. Leí en varios lados, en El Cronista, por citarte una fuente, se habla del 2024 como el año del despertar de la industria financiera ante el blockchain. ¿Esto es solo un título? ¿Es algo que les gusta a los medios replicar? ¿O realmente hay algo cierto en esto? Qué lástima que pusieron 2024. Para mí es como que es algo Claro. que viene siendo, ¿no? Claro. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que eso se puede visualizar con los 55 millones de usuarios en Latinoamérica que tienen criptomonedas, de los cuales aparte 4 de cada 10 son argentinos. O sea, imagínate la oportunidad que hay en Argentina. Me parece que también todos los días vemos implementaciones, proyectos de ley, de regulación. Hemos visto lo de El Salvador, que al principio era bastante interesante, ¿no? Todas las ofertas que se ofrecían desde el lado regulatorio, todo para cautivar empresas y traerlas al país. Así que sí, yo no sé si lo limitaría a 2024, pero me parece que sí. Bien. Quiero preguntar por el libro que escribiste, que me parece muy importante. Sí, básicamente fue el 19 de febrero de 2024, también en San Martín. Todo sucede en San Martín. Para emprender hay que ir a San Martín, creo. Estaba leyendo un artículo de Bitcoin que, claro, me lo había pasado Marcelo CEO de Lemon, que es experto en la materia. Yo no, yo soy abogada y voy de a poco intentando de aportar lo mío. Chelo es programador. Es programador. Yo todavía no. Pero puede ser. ¿Pero ya estás con Python ahí un poco? No, voy más para producto que para ingeniería. Y cuestión, leí el artículo, lo dejé sobre la mesa, me fui a dormir, dije, yo trabajo en esto, no entiendo, ¿qué podemos hacer, no? Siempre tuve la intención de implementar Lemon Kids, que me parecía espectacular, hacer una especie de mini billetera de ahorro para los niños. Sí. Siempre me cautivó un poco eso, ¿no? Me levanto a las 4 de la mañana y dije, yo acá tengo que hacer algo. Y empecé a escribir.
a escribir, a escribir. Y ¿Te levantaste a las 4 de la mañana a escribir? A escribir hasta las 7. Y empecé a escribir, a escribir, a escribir, agarré la computadora porque dije, acá hay algo, y escribí El viaje de Nessie, que es una historia de una niña que justamente nace en San Martín de los Andes y va explorando distintos pueblos y llega del concepto del trueque hasta el Bitcoin, viaja a la blockchain. Hasta incluso es gracioso porque intenté buscar un poquito más en la blockchain, perdió su contraseña, así que ahí después a Sebastián le voy a tener que pedir algunos consejos para ver cómo consigue la contraseña y demás para que sea didáctico para niños. Y sí, lo apunté a 9 años porque me parece que es la edad donde un niño va a un kiosco con un billete y entiende el intercambio que hay. Sí. Entonces me parecía fundamental poder explicarle toda esa evolución que había. Lo apunté para chicos de 9 años. Mis amigas ya lo quieren también leer porque mucho no entienden y digamos, Claro. creo que un poco puede ayudar a varias personas, ¿no? Pero un poco es contar de forma súper sencilla e infantil la evolución Ok. y que sea natural. Y ahí aparece la banca también. Ahí aparece la banca también, sí. Ok, bien. Veremos en unos años qué hace la banca con la tecnología también, Exacto. como para hacer un segundo volumen. Exactamente. Un placer hablar con vos. Gracias, Gracias a Inés. vos. Bueno, gracias. Gracias a todos.